para nuestros egresados, pero pues digamos que se ha ampliado no solamente a egresados, sino también a estudiantes de todos los niveles de grado, de pregrado, de maestría, de doctorado. Y a propósito de lo que estamos viviendo ahorita con el COVID y esta forma de conectarnos, pues esto se ha convertido ya en un espacio, yo diría, mundial, porque hemos tenido ya ponentes de todas partes del mundo y asimismo asistentes de todas partes del mundo. En el día de hoy, para mí es un día muy especial, ¿no? Porque nos acompaña el profesor Álvaro Núñez Vaquero, alguien que Ahí basta con que tú saltes. con sus enseñanzas, con sus libros, con sus artículos, ha influido mucho en lo que es el pensamiento jurídico de algunos, en concreto el mío. Así que, profesor Álvaro, es realmente un honor y muy satisfactorio poder conversar hoy contigo, poder estar hoy aquí contigo. El profesor Álvaro Núñez Vaquero es profesor de la Universidad Austral en Chile. Él es doctor de Filosofía del Derecho por la Universidad de Génova de Italia. Ha sido becario postdoctoral en la Universidad Carlos III de Madrid y bueno, tiene diferentes textos publicados, entre ellos un texto que yo pues realmente admiro y quiero mucho, que es el de teorías normativas de la ciencia y la dogmática jurídicas, que sería hoy prácticamente de lo que vamos a hablar. Y este texto, pues, así como él lo dice en la introducción, no es nada menos ni nada más que su tesis doctoral. Tiene otros textos también publicados en la prestigiosa revista Doxa, textos sobre precedente y sobre dogmática jurídica y sobre modelos de ciencia jurídica. Ha coordinado otros textos, un texto también que aprecio mucho, que es el de Modelando la Ciencia Jurídica, donde han publicado varios autores, como por ejemplo el profesor Ricardo Guastini. Bueno, creo que de verdad es muy importante, y yo digo emocionante, de verdad, poder dialogar contigo hoy sobre estos temas tan interesantes para todo aquel que está inmerso en el estudio del derecho, para todo aquel, incluso en esto insistiría yo, que está escribiendo hoy una tesis, ya sea en pregrado, ya sea en maestría, ya sea en doctorado. Creo que tus análisis y tu aporte que has hecho al conocimiento resulta ser, yo diría, definitivo. Así que perdóname la emotividad, siempre te lo he dicho, querido Álvaro, que desde Génova tus clases siempre me marcaron y han influido mucho en la forma en como yo ahora veo el derecho. Así que yo siempre quiero compartir las cosas buenas que me pasan en mi vida. Tú eres eres una de las personas buenas, ¿no? que ha llegado a mi vida y por eso tus análisis creo que son muy importantes para ser compartidos, ¿no? La idea es que tú puedas hablar por espacio de unos 45, 50 minutos y luego de que tú hables pasaremos al momento de las preguntas. En ese momento pues podemos dar la palabra o las preguntas también pueden ser hechas por el chat y pues te las retransmitiríamos a ti para que puedas contestarlas. Bueno, sin más preámbulo, yo creo que pasemos a lo sustantivo y emocionante de esta mañana en Colombia y en México y ya en España en la tarde. Profesor Álvaro Núñez, en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, yo te doy las gracias y te cedo la palabra en este momento para que puedas empezar con tu discurso. Bueno, lo primero, buenos días, buenas tardes. Agradecer a Diego León, por esta presentación sin duda demasiado lisonjera. ¿Cómo decir? Siento que después de semejante presentación lo único que puedo hacer es defraudar las expectativas. También, por supuesto, agradecer a la universidad organizante.
Vamos a ver, a mí cuando me escribió Diego, me preguntó o me comentó la posibilidad de volver a hablar de ciencia jurídica. Es, como decía Diego, el tema de mi tesis, el tema de mi tesis. Pero me van a permitir empezar un poquito antes. Si no les molesta, voy a comenzar hablando no tanto de aquel momento en el que tuve que elaborar ese trabajo, cuanto de mis tiempos de estudiante de grado, licenciatura, cuando tenía 18, 19 añitos. Y es que les tengo que confesar que, que a nosotros, a los estudiantes de primer año, nos decían nuestros profesores que era imprescindible que nos compráramos los códigos para estudiar el derecho, el Código Civil, la Constitución, el Código Penal, objetos que eran muy voluminosos y muy pesados y que costaba mucho llevar de un lado para otro. También nos insistían mucho en que leyéramos jurisprudencia, que leyéramos sentencias para entender cómo funcionaba el derecho. Esto creo que lo he hecho muy pocas veces, pero no tengo demasiado problema en hacerlo nuevamente. Y es confesar que nunca lo hice. Sí, me compré los códigos, pero a partir del segundo semestre dejé de llevarlos. Me parecían pesados y aburridos. Y la verdad es que tampoco leí mucha jurisprudencia, porque me parecía normalmente confusa y aburrida. Me parecía eso, sobre todo confusa y aburrida. A mí lo que me gustaba realmente era la dogmática. Es decir, a mí lo que me gustaba era un profesor que llegase y nos contase la materia ordenada, bien ordenadita, bien ordenadita. Claro, a mí lo que me interesó particularmente, o lo que más me gustaba, era, claro, cuando tenía al profesor de Derecho Administrativo que llegaba y nos contaba la teoría del acto administrativo. O, por supuesto, aunque reconozco que me gustó menos, cuando llegó el profesor de Derecho Penal y nos contó la teoría del delito o las teorías del delito. Yo, sinceramente, quedé maravillado con estas estructuras conceptuales, estas estructuras intelectuales, estas construcciones tan sofisticadas y tan bien armadas. Claro, me parecía que recuerdo haber pensado literalmente, todo esto es muy lógico y tiene mucho sentido. Era a la vez sencillo y elegante. Sin embargo, según iba avanzando en los cursos de la carrera o en los años de mis estudios de licenciatura, me iba encontrando con algunos cursos que me resultaron un poco menos interesantes. Por ejemplo, yo disfruté muchísimo la teoría general del tributo. Fue una cosa que me resultó espectacularmente interesante. Sin embargo, cuando empecé a estudiar los impuestos en particular, me pareció una cosa tremendamente aburrida. Y me pasó algo parecido con el derecho procesal. La teoría del proceso me pareció una cosa grandiosa, maravillosa, muy bien ordenadita. Pero lo que eran los plazos procesales, los tipos, no sé por qué, nunca terminó de seducirme. Claro, lo que pasaba es que según iba avanzando en los años de la carrera, iba teniendo compañeros más mayores que habían o bien directamente egresado y comenzado una carrera profesional, o bien estaban haciendo las prácticas profesionales que preveía el plan de estudios, y lo que me decían es, lo que estudiamos en clase no es lo mismo que está fuera. No es lo mismo que está fuera. Porque hay una diferencia importante entre el derecho tal y como nos lo cuentan y el derecho en la práctica. De hecho, la crítica generalizada es que había una fractura demasiado importante entre lo que implicaba ser un abogado litigante, alguien que trabaja en tribunales, y lo que hacíamos en las aulas. A mí, desde luego, lo tuve siempre claro, que me interesaba mucho más lo que se hacía en las aulas, más que la práctica profesional. Pero, claro, yo salí de la carrera con esta imagen del derecho como un conjunto ordenado, claro
y dotado de sentido respecto de qué era el derecho, cómo funcionaba cada una de sus partes. La teoría general del contrato, del tributo, del acto administrativo, como les comentaba. Y claro, cuando yo llegué a hacer mi doctorado, me encontré con que me propusieron este tema de tesis doctoral, hacer teoría de la dogmática jurídica o de la ciencia jurídica. Me di cuenta de que yo traía una imagen algo idealizada de qué era lo que hacía realmente la dogmática jurídica, de cómo funcionaba la práctica o de la relevancia misma de la dogmática. A poco rascar me di cuenta de que me encontraba con algo que no era tan claro, de que esta forma de concebir la dogmática jurídica en realidad era una dentro de un debate secular, de un debate que llevamos teniendo los juristas o los dogmáticos y los teóricos de la dogmática que hemos venido desarrollando desde hace siglos. Yo no me voy a remontar demasiado en la historia, aunque se podría, desde el Mos Gallicus al Mos Italicus, medievales o incluso de manera anterior, sino que me voy a venir mucho más para acá, mucho más cerca en el tiempo, tomando además uno de los puntos del profesor Manuel Atienza de ayer. Y es que, claro, decía el profesor Manuel Atienza que la clave para él había sido Schelling, el primer y el segundo Schelling. Esta crítica desmedida o desenfrenada hacia el conceptualismo. Para quien no conozca la obra de Schelling, que suele hablarse en este sentido de dos Schellings. Un primer Schelling muy conceptualista, muy insertado todavía en la tradición de las pandectas, de ese derecho privado construido a partir del método de los juristas clásicos romanos, pero actualizado a través del derecho propio alemán, del derecho consuetudinario alemán, por un lado, y por otro lado un segundo Schelling, que es ese Schelling más juguetón, malvado, aquel de bromas y veras en la jurisprudencia, aquel Schelling que cuenta, que publica una serie de artículos en los que cuenta que va a fumar unos cigarrillos especiales, así lo dice, para comenzar un viaje al cielo de los conceptos jurídicos. Y en ese cielo de los conceptos jurídicos se encuentra con la propiedad y con la posesión y con un artefacto que a mí me llamó mucho la atención, que era la máquina de cortar cabellos en 999.999 partes. Cuando Schelling pregunta durante su sueño ¿para qué sirve esto?, lo que hacen es indignarse por semejante pregunta. Alguien que no entendiera para qué servía la máquina de cortar cabellos y de hacer distinciones dentro de los conceptos, no se merecía estar en el cielo de los conceptos jurídicos. Lo que esconde poco, lo que mal esconde estas bromas de Schelling es una crítica cerrada a una determinada forma de entender la dogmática jurídica, que es aquella precisamente que me gustaba, como una construcción de conceptos que te permiten obtener soluciones para los casos. Piensen, la referencia más clara es la teoría del delito. Si quieren, lo que tenemos con la teoría del delito es una construcción hecha a partir de algunos enunciados legislativos, pero que nos sirve para ordenar o reordenar todo el material jurídico. No es, desde luego, ni mucho menos, el único punto crítico de esta historia. Si hubiese que poner otro hito, es sin duda la publicación de la teoría pura del derecho, en la que, en literalmente su primera página, Kelsen afirma decir que quiere convertir la ciencia del derecho en una disciplina realmente científica y no consistente meramente en comentarios morales o sociológicos acerca del comportamiento del derecho. El debate no es que se parase ni mucho menos con Kelsen.
uno de sus discípulos indirectos o no tan indirecto, Alf Ross, al que también hacía referencia el profesor Atienza ayer, lanza una furibunda crítica respecto a la real cientificidad de la forma de estudio que propone Kelsen. En realidad, Ross es un autor bien singular porque es, por un lado, discípulo de los viejos realistas jurídicos escandinavos, especialmente de Hagerström y de Olive Crona, y por otro lado, al mismo tiempo, de Kelsen. Ese debate se produjo o versaba sobre todo acerca de la naturaleza del derecho, acerca de si el derecho era un hecho, o si era una norma, si era hecho y norma al mismo tiempo. Claro, esto nos llevaba directamente o nos lleva directamente a ver el problema como un problema respecto a qué es el derecho. Claro, si yo tengo más o menos claro qué es el derecho, lo que tengo que hacer es buscar simplemente el método idóneo para estudiarlo. Claro, si pongamos que lo que tengo son, yo qué sé, células, lo que tengo que hacer es encontrar el método idóneo para estudiar células. Si tengo derecho, necesito encontrar el método idóneo para estudiar el derecho, dependiendo de su naturaleza. Claro, esto nos lleva a un pequeño problema, que es que para saber cuál es el método para estudiar el derecho, tenemos que averiguar qué es el derecho. Ya les digo que si es difícil establecer cuál es el método idóneo para establecer cuál es el método para estudiar el derecho, mucho peor es saber qué es el derecho. Es una pregunta literalmente milenaria, llevamos demasiado tiempo preguntándonos sobre esto. Algunos importantes filósofos del derecho, enseñaba Radin, los hay más, Cohen, Carello, ha habido muchos que han sostenido que es una pregunta sobre la que ya no merece la pena ocuparse. Tenemos muy diferentes respuestas y no parece que tengamos ninguna super teoría que sea capaz de decirnos cuál es la definición correcta del derecho o el rasgo esencial acerca de qué es el derecho y de este modo saber cuál es el método que debemos emplear para analizarlo. Yo creo en este sentido que no tiene mucho sentido, o en consecuencia con esto, que no tiene mucho sentido pensar o intentar esclarecer cuál es el concepto de derecho para saber cuál es el método que tenemos que emplear para establecer el contenido del derecho. Establecer el contenido del derecho no me estoy refiriendo, a la actividad de los jueces, me estoy refiriendo a la actividad de los estudiosos del derecho positivo. No digo que estas cosas no se puedan aplicar también a los jueces o a los abogados o al ciudadano común, pero yo estoy pensando sobre todo en los estudiosos del derecho positivo, es decir, aquellos que hacen derecho penal, derecho económico, derecho civil y que se dedican a saber o a determinar, mejor que saber, a determinar cuál es el contenido del derecho. ¿Y qué quiere decir determinar el contenido del derecho? Bueno, significa establecer o determinar si una conducta está prohibida, permitida o es obligatoria. Y nada más. Desde luego, los dogmáticos, los profesores de derecho civil o de derecho penal, hacen muchas otras cosas, pero creo que todas estas otras cosas se justifican solo a la luz de determinar si una conducta está prohibida, permitida o es obligatoria. ¿Sí? Bueno, entonces, si el desacuerdo no puede ser, o el desacuerdo entre las diferentes propuestas acerca de cómo estudiar el derecho no puede ser reconstruido como un desacuerdo acerca del concepto de derecho, ¿en qué desacuerdan los diferentes métodos, las diferentes propuestas, incluida la del profesor Atienza, para estudiar el contenido del derecho? ¿Sobre qué desacuerdan? Miren, yo creo que la mejor forma de entender este desacuerdo es verlo como un desacuerdo práctico, o si quieren, un desacuerdo moral. Directamente es un desacuerdo moral. ¿Por qué es un desacuerdo moral? ¿O en qué sentido, mejor dicho, es un desacuerdo moral? Miren, lo que creo es que es un desacuerdo acerca de qué es lo que queremos
qué es lo que esperamos de la gente que se dedica a estudiar el derecho, de los científicos del derecho, de los dogmáticos del derecho. Uso estos dos términos de manera sinónima por el momento, de qué es lo que le pedimos a la dogmática. Claro, solo así podemos entender algunos argumentos del propio Atienza o de autores como Carlos Nino, Albert Calsamilla y otros muchos tantos que han venido a decir que la ciencia jurídica no es descriptiva, no es científica, que da exactamente igual que sea científica, que lo importante es que realice una aportación a la sociedad. Según la crítica, especialmente de Nino en este punto, es completamente irrelevante decir que la ciencia jurídica es una disciplina científica. ¿Añade, dice Nino, esto algo a nuestro conocimiento? En absoluto, dice, es una etiqueta. En este sentido, da lo mismo que sea científica o no. Nino, además, es de la opinión de que no es científica. Pero yo me pregunto, ¿realmente da igual que sea científica o no? ¿Por qué ponemos una etiqueta o la etiqueta científica a determinadas disciplinas y a otras no? ¿Por qué decimos que, yo qué sé, el tarot no es una disciplina científica? La física sí, las matemáticas sí. Podemos diferir y ahora veremos cuáles son las diferentes concepciones de la ciencia y cómo han influido a lo largo de la teoría de la ciencia jurídica. Pero claro, poner la etiqueta de científico, ¿seguro que es irrelevante? Bueno, perdón, yo entre un tarotista y un físico o un matemático, perdónenme, pero me fío más del físico y del matemático. Simplemente porque ha demostrado mayor capacidad predictiva. Claro, del físico me fío cada vez que me subo a un avión, o me subo al ascensor, o enciendo el gas en mi casa. Si no tuviera un conocimiento que califico como científico, de física yo no sé nada, me tengo que fiar de alguien al que puedo calificar como científico. Del tarotista me fío un poquito menos. Del físico, a la hora de encender el gas en mi casa, algo más me fío. Claro, el debate sobre la cientificidad del estudio del derecho es también bastante antiguo, pero si la cuestión es poner otro hito, el famoso es aquel alegato de Julius von Kirchmann, ese fiscal prusiano del siglo XIX, que se pregunta acerca de la cientificidad del método jurídico. Y dice, claro, el problema es que la ciencia jurídica no puede ser una disciplina científica porque su objeto de estudio es cambiante. Dice, como el legislador va cambiando las leyes, la ciencia jurídica no puede ser una disciplina científica. Debería de tener un objeto fijo, inmóvil. Y por eso Kirchmann lo que propone es una ciencia del derecho natural, de aquellas leyes del derecho, aquellas normas del derecho que serían inmutables a lo largo del tiempo. Tiene un par de problemas decir esto. Lo primero, que estamos acostumbrados a hablar de ciencias, disciplinas científicas, cuyo objeto es completamente cambiable. Piensen solo por un momento en la meteorología o en la genética. Se sabe que nuestros organismos, o en la virología, demasiado de moda estos días, o demasiado necesaria estos días. Claro, digamos que la idea de Kirchmann era bien extraña. Bien extraña pensar que no se puede construir una ciencia sobre un objeto cambiante, y bien extraña también por la posibilidad de encontrar un derecho natural, al menos mayoritariamente en la teoría jurídica hoy nos cuesta hablar de derecho natural. Pero alguien podría decir, bueno, entonces esto, los modelos de ciencia o la cientificidad, ¿qué tendría que ver con la actividad de los dogmáticos? Otro de los hitos son los artículos publicados a finales de los 50 y principios de los 60 por Norberto Bobbio, en el que trata de exponer, este es
estos son los trabajos que se supone que dan inicio a la teoría analítica del derecho italiana, nada más y nada menos. En los que Bobbio, o en uno de estos artículos, Bobbio lo que hace es presentarnos las dos grandes formas clásicas de entender qué es la ciencia. El primero de ellos es el modelo empirista o la ciencia empirista. Claro, ¿en qué está pensando Bobbio? En aquellas disciplinas como la física o la astrofísica, que a lo que se dedican es a formular leyes universales de la naturaleza, regularidades entre eventos. ¿Por qué? Porque esto nos permite hacer predicciones. Pero claro, Bobbio se da cuenta de que al lado de estas disciplinas que permiten hacer predicciones, hay otras disciplinas que no es que exactamente permitan hacer predicciones porque están basadas en enunciados descriptivos acerca de cómo es el mundo. Digamos que el astrónomo sabe cómo se van a mover los astros. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo viendo cómo se mueven. Y claro, dices, si no pasa nada raro, pues el Sol debería volver a salir por donde siempre. Dice Bobbio, claro, hay algunas disciplinas que no funcionan así. Por ejemplo, el ejemplo clásico es la matemática. Claro, pocas veces llamamos la atención o nos damos cuenta de que la razón por la que 2 más 2 es igual a 4 no es porque si yo cojo dos cosas y le añado otras dos da igual a 4. El método de la matemática no se basa en poner cositas una al lado de la otra, sino en lo que significa 2, en lo que significa el signo más y en lo que significa el signo 2. Las verdades matemáticas son verdades analíticas, verdades por definición, por aquello que significan cada uno de los símbolos. Pero claro, entonces aquí no estamos ante una disciplina que se base en enunciados del mundo, sino que es una disciplina enunciados acerca de cómo está el mundo ahí fuera, cómo está si miro por la ventana. Se basa en enunciados de carácter riguroso. Y riguroso quiere decir que han sido definidos. Claro, en matemática yo no me puedo inventar una operación matemática. Las reglas son las que son. Bueno, la matemática se inventa algunas operaciones, pero las define. Lo que hace a la matemática una disciplina científica es hacerlo rigurosamente. Solo puede estar, como en el ajedrez, determinados movimientos. Y hasta ahí. Podemos modificar las reglas del ajedrez, pero será otra matemática u otro ajedrez. El punto es que cuando juguemos de manera rigurosa. Claro, en este sentido, pareciera que el hecho de ser científica no es tan irrelevante. Nos dice, por lo menos, o bien que se pueden hacer predicciones. ¿Nos sirve la dogmática para prever algo? Cuando voy y me compro un manual de derecho civil, ¿me sirve para prever cómo van a decidir los jueces? ¿Me sirve para prever si voy a ganar un pleito? O bien rigurosa, en el sentido de que a lo mejor no me sirve para prever, pero es un conjunto de pasos que damos bien ordenados. Lo de la cientificidad no es una cuestión de etiqueta, es una cuestión de acerca de dónde o en qué confiamos o qué es lo que queremos de un profesor de Derecho Civil, de su manual, del artículo que escribe el profesor de Derecho Procesal. ¿Qué le pedimos a la dogmática? Bueno, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, siento decirle ya por adelantado que yo no tengo la respuesta. Les voy a dar 5. Después ustedes deciden qué es lo que consideran más oportuno. Pero yo simplemente les voy a mostrar, voy a abrir un abanico, les voy a decir, miren, estas son algunas en el sentido de que voy a reconstruir modelos. Dentro de cada modelo se podrían hacer 1.000.000 de distinciones y subdistinciones. Pero yo lo que quiero hacer en este momento, que me parece que puede ser lo más útil, es mostrar la baraja, al menos los palos de la baraja. ¿Sí? Voy a recurrir a 5 metáforas. Voy a recurrir a la metáfora del modelo matemático, del modelo físico, del modelo médico, del modelo de la ingeniería
y del modelo artístico. 5 modelos. Para que no nos perdamos, trataré de ir encajando algún autor en cada una de estas corrientes. Miren, el primer modelo, el modelo matemático o el modelo del positivismo normativista más clásico, tiene como buque insignia claramente a Kelsen. Es Kelsen el que te dice, mire, el derecho es un conjunto de normas. Lo que tiene que hacer la ciencia jurídica es describir de manera neutral el contenido del derecho. Rigor quiere decir ciencia y ciencia quiere decir neutralidad. Por eso vuelvo a la primera página de la teoría pura. Dejemos, dirían los defensores de este modelo, abandonemos el estudio del derecho como un comentario más o menos crítico de carácter moral y político acerca del contenido del derecho, porque esto lo que hace es conseguir que confundamos el derecho tal y como es con el derecho como nos gustaría que fuera. No introduzcan, renuncien a introducir sus propias valoraciones para dar cuenta del derecho. Si no, bueno, no estarán haciendo ciencia del derecho, estarán haciendo otra cosa. Ah, y por supuesto, no se dediquen simplemente a dar cuenta o hacer una especie de sociología, porque el derecho no son hechos, el derecho son normas. Las normas no son entidades naturales, no son entidades del sein, sino del solem, del mundo del deber ser. Hay en este sentido, diría un buen kelseniano, hay que distinguir muy claramente entre lo que es el acto, la acción de enunciación de una norma, cuando el legislador dice, hace algo, aprueba, levantan la manita, de aquello que dicen, el conjunto de enunciados, el texto legal, y de las normas. Las normas es aquello que dirige el comportamiento, es ese contenido proposicional. Lo que tiene que hacer la ciencia jurídica no es, para Kelsen, ni describir la acción ni describir el enunciado. Hay que describir normas jurídicas. Claro, para averiguar cuál es el contenido de esta norma jurídica, yo no puedo acceder directamente a las normas. Lo que tengo que hacer, precisamente, es analizar los actos, o más en concreto, o mejor dicho, más frecuentemente los enunciados y en algunos casos las acciones, para determinar cuál es la norma que ha sido puesta, cuál es el derecho creado por el legislador. Bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo consigo yo saber cuáles son las normas jurídicas? Bueno, podríamos dar una vuelta muy amplia, muy complicada, pretendiendo establecer cuál es el concepto de derecho o pensando en la validez como un concepto en Kelsen necesario para determinar, para poder pensar una norma, pero tengo la sensación, o siempre he tenido la sensación, de que toda esta parte es un poco prescindible, al menos para entender qué significa escribir normas para un autor como Kelsen, pero también como Uberto Scarpelli, el propio Norberto Bobbio, sin ninguna duda, Francisco Laporta y otros muchos. Describir el derecho significa interpretarlo, ni más ni menos. Es decir, partiendo de los hechos, pero sobre todo de los enunciados, atribuirle sentido, establecer qué tipo de comportamiento es el regulado y cuál es la consecuencia jurídica asociada. Ni más ni menos. En esto consiste describir el derecho. Claro, esto implica interpretar, pero cuidado, si la función de la ciencia jurídica normativista tiene que ser describir el derecho, y describir el derecho es interpretarlo, entonces la interpretación tiene que ser un acto de conocimiento. Volveremos a esto en breve.
Ahora bien, decir que la ciencia jurídica normativista se dedica solo a esto sería reductivo. La inmensa mayoría, por no decir todos los autores que se pueden inscribir en esta corriente, lo que sostienen es que, además de describir, lo que hay que hacer es aquello que me gustaba a mí tanto y que les contaba al principio, ordenar, en términos técnicos, sistematizar el derecho. Miren, respecto a qué significa sistematizar el derecho, se nos abre una amplia panoplia. Voy a mencionar solamente dos cosas. La primera, ya he hecho referencia, que son esas teorías de una parte del ordenamiento. ¿En qué consiste la teoría jurídica del delito? Bueno, la teoría jurídica del delito consiste, o su formulación original, fue a partir de algunas características de las normas que calificaban como delitos determinados comportamientos, inducir, por abstracción, una serie de conceptos más generales. ¿Por qué o para qué? Porque, claro, entender estas estructuras, lo que es delito, lo que es tipicidad, lo que es acción, lo que es responsabilidad, punibilidad, esto nos permite entender después mejor los delitos, cada una de las normas penales. Construimos, abstraemos, para tener una matriz conceptual que nos permite entender todo mucho más rápido. El problema es que esto no es una actividad puramente descriptiva, lo han dicho ya muchos. A partir de las normas jurídicas particulares yo puedo inducir infinidad de cosas, no únicamente un determinado concepto, podría inducir varios. La otra forma, o la otra gran forma a la que quiero hacer referencia respecto de qué significa sistematizar, es el desarrollo lógico de las normas. Por aquí voy a pasar muy por encima. A mí me llamó mucho la atención que Manuel Atienza ayer no mencionara dentro de los positivistas o de los juristas más importantes del siglo XX a un jurista argentino llamado Eugenio Bulilli, que junto a Carlos Alchurrón fue el padre de la teoría de los microsistemas normativos. Se trata de una teoría compleja en la que no se puede entrar, pero que lo que pretende es ofrecer a los juristas una forma muy, muy, muy rigurosa de ordenar el material jurídico de manera tal que sean capaces de detectar lagunas y antinomias. Bueno, pero ¿por qué hacer todo esto? ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué dedicarnos a hacer ciencia jurídica normativista y no otras cosas? Que, a opinión de Manuel Atienza, mucho más divertidas. Pues miren, una primera razón para dedicarse a describir y solo describir el derecho es, bueno, la neutralidad, el hecho de que nosotros nos convirtamos o que la dogmática se convierta en algo, en una simple, ¿cómo decir?, como el traductor de Google, que puede tener errores, pero que no te pretende mejorar tus ideas, sino que pretende que puedas decir lo mismo en diferentes idiomas. Es aquello que anima el espíritu científico según Weber. Es el moto de la ciencia, la capacidad de construir un pensamiento riguroso y científico. No solo, ha habido algunos autores, y aquí probablemente el campeón es Luigi Ferrajoli, que lo que ha dicho que esta forma de entender la ciencia jurídica implica en realidad un fuerte compromiso con el propio derecho y con el legislador democrático. Porque si no hacemos esto, si no nos dedicamos a describir neutralmente el contenido del derecho, estamos pasando de contrabando nuestras propias ideas morales. Estamos haciéndole trampa al legislador y, en cierto sentido, a la sociedad. El segundo modelo es el modelo del físico. El físico que pretende hacer predicciones sobre qué va a suceder. Claro, ¿por qué alguien se va a pensar, adoptar el papel de un físico para afrontar el derecho? ¿Por qué?
Pues miren, según los realistas, autores como Ross, en cierto sentido Guastini, o más sobre todo el primer Guastini, Olive Crona, pero también algunos de los realistas estadounidenses de principio del siglo pasado, sostienen o sostuvieron que el modelo anterior en realidad no sirve prácticamente para nada. No describe prácticamente nada. Es que, de hecho, no describe. Y no describe porque el derecho está indeterminado. ¿Y qué quiere decir que el derecho está indeterminado? Pues miren, esto se entiende fácilmente. Llevamos 2 milenios los abogados en este negocio, en este business. Y sabemos perfectamente cómo manejar los textos legales para hacerlos decir lo que queramos. Y claro, ¿cuál es el problema? Que no es que nos saltemos el derecho o violemos las reglas del juego. El problema es que el derecho permite muchas de estas cosas, o la inmensa mayoría. Y claro, si estas operaciones están permitidas por el propio derecho y no están ordenadas o no tenemos clara la preferencia entre estas diferentes cosas que le podemos hacer decir al derecho, ¿cuál es la buena? ¿Qué es entonces lo que estamos describiendo? ¿Estoy describiendo mis preferencias sobre cómo debe ser interpretado el derecho? Claro, esto no es descriptivo. Esto pareciera que traiciona aquello que pretende la ciencia jurídica normativista, que es ser neutral, ser meramente descriptivo, ser un espejo del derecho. Claro, no lo consigue. No lo consigue porque, en cierto sentido, el derecho no puede ser descrito, porque yo le puedo hacer decir al derecho varias cosas. Claro, si yo quiero construir un modelo realmente científico del derecho, no me puedo dedicar a interpretarlo, porque la interpretación está abierta, permanentemente abierta. La caja de herramientas de los juristas, ratio legis, analogía, interpretación a contrario, argumentos apadógicos, interpretación sistemática, intencionalista. Tenemos demasiados instrumentos. ¿Cuál es el bueno? No, bueno, es que son todos buenos. Y al ser todos buenos, no podemos decir que esta es la interpretación correcta. Dirá un científico realista: claro, si lo que quieres hacer es ciencia de verdad, lo que tienes que hacer es tratar de dar cuenta de cuál será la elegida, es decir, cuál será la elegida por los jueces. ¿Cómo deciden los jueces? Mejor dicho, ¿cómo decidirán los jueces? Además, esto nos permite ver al derecho no como un conjunto de cosas extrañas llamadas normas. ¿Alguno de ustedes vio una norma alguna vez? Tal vez vio el acto de emanación, el texto, pero la norma no la vio. La norma no se deja abrazar ni oler. Esto nos permite concebir el derecho como un conjunto de hechos, lo que nos permite una ontología más ligera. No vamos con una mochila tan grande llamada hay cosas por ahí que se llaman normas. Nos permite ver esto como un conjunto de hechos. Y bueno, si es así, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer precisamente son predicciones sobre cómo decidirán los jueces. El que lo formuló mejor originalmente fue Ross, Alf Ross, quien en su famoso libro On Law and Justice, sobre el derecho y la justicia, sostiene que lo que tenemos que hacer es dejar de intentar describir el derecho válido, estaba pensando en Kelsen, y tratar de describir el derecho vigente. ¿Y qué es el derecho vigente? Para Ross, el derecho vigente es el conjunto de normas que probablemente aplicarán los jueces porque las consideran obligatorias. De este modo, lo que hacía Ross era engarzar dos tradiciones presentes en el realismo jurídico. El conductismo más brutal de Oliver Wendell Holmes, el de el derecho es lo que dicen los jueces que es, que sostenía que lo que había que hacer era simplemente mirar qué hacían los jueces. Y punto. Nuestro business, nuestro trabajo era básicamente ese.
con, por otro lado, la concepción psicologicista de Carlo Libeck-Rona, que sostenía que aquello que era el derecho era el conjunto de sentimientos de obligatoriedad que tenían los jueces. Si uno lo entremezcla, te sale la idea de derecho vigente, el conjunto de normas que aplicarán los jueces porque tienen un sentimiento de obligatoriedad hacia ellas. Claro. ¿Y cómo hacemos esto? La propuesta de Ross era más o menos la siguiente. Bueno, nos vamos a las sentencias judiciales, vemos cómo han decidido, vemos cuáles son las normas que sienten como obligatorias y a partir de ahí hacemos una predicción acerca de cómo decidirán los casos futuros. Pero esto tiene algunos problemillas. Curiosamente, Ross ignoró algo que le había precedido no muchos años antes, y es que los realistas estadounidenses, del otro lado del charco, habían realizado una crítica furibunda a la interpretación no de las leyes, no de la Constitución, sino de las sentencias judiciales, mostrando cómo la interpretación de sentencias en realidad es una actividad tan o a veces más complicada que la interpretación de la ley. No les voy a decir a ustedes o no les voy a pedir, o mejor dicho, dejo al recuerdo de ustedes sentencias confusas o directamente incomprensibles que hayan pasado por sus manos. Pero claro, si tenemos un problema para interpretar las sentencias, cuidado que a lo mejor tenemos un problema para saber qué han decidido los jueces en el pasado. No tenemos claro cuál es la norma que han empleado muchas veces para decidir, porque son confusas, son oscuras y por otros motivos. Pero no es el único problema que tiene el modelo rossiano. El modelo rossiano es también un poco pobre en cuanto a capacidad predictiva. Bueno, por cierto, los únicos que han sido capaces de realizar predicciones serias no hemos sido los juristas, han sido los politólogos. Hay un movimiento o una corriente dentro de la politología contemporánea que se dedica directamente al análisis de cortes. Y lo que hacen es, a partir del análisis de las preferencias políticas de los jueces, ver cuáles han sido o prever cómo decidirán los casos. Y eso sí han tenido mucha capacidad de acierto. Salto al tercer modelo. Al modelo voy a llamar directamente pospositivista. ¿Qué es lo que le dice el pospositivismo a los dos modelos anteriores? Lo que le dice el pospositivismo a los dos modelos anteriores es todo eso que hacéis de por sí o ello solo no sirve para nada. Es más, es peor. O no sirve para nada o bien es ideológico. ¿En qué sentido es ideológico? Es ideológico porque pretendiendo ser neutrales, lo que están haciendo es hacer o presentar como la única respuesta correcta o la única respuesta posible una, cuando en realidad estas respuestas, si bien en muchos casos pueden ser descritas o en algunos casos pueden ser descritas, cuando estamos frente a casos difíciles, no se puede simplemente describir cuál es la respuesta correcta. Hay que construirla. Lo que hacen autores como Manuel Atienza, como hizo ayer, es decir, o bien son ideológicos en el sentido de que no reconocen sus propios compromisos, bien son irrelevantes y no sirven para nada. Lo que viene a decir este modelo de ciencia jurídica, mejor dicho, de dogmática jurídica, es que la dogmática jurídica es parte de la práctica jurídica. Y claro, hacer dogmática jurídica significa participar y mejorar la práctica jurídica. ¿Cómo? Ofreciendo respuestas mejores de las que está ofreciendo la propia práctica. Respuestas mejores porque están mejor argumentadas, porque están mejor justificadas. En este sentido, lo que tendría que hacer la dogmática jurídica es, sobre todo, proponer soluciones
para los casos difíciles, buscando estas mejores respuestas a través del análisis de estos valores jurídicos, estos principios jurídicos, los derechos, especificándolos, ponderándolos. Es importante subrayar que no se trata de una tarea mecánica. En este sentido tenía mucha razón el profesor Atienza ayer cuando criticaba a Robert Alexy, que el propio Alexy se dejó malinterpretar. ¿En qué sentido? En que, claro, con algo como la fórmula del peso parecía que era simplemente sacar la calculadora y sorpresa. No. Lo que defiende el pospositivismo es que requerimos de algún tipo de virtudes, de la frónesis aristotélica, esa capacidad moral o esa capacidad práctica para proponer soluciones. Y esto a lo que obliga es a argumentar, argumentar y argumentar, ofrecer razones, especificar. En cierto sentido, el modelo pospositivista de dogmática jurídica, alguien podría decir que no es un modelo de dogmática jurídica. No le propone nada especial al profesor de Derecho Civil o al profesor de Derecho Penal. Le dice, haga usted de juez. No decida exactamente casos individuales porque no va a analizar ningún caso individual. Bueno, sí, analiza sentencias, pero esto es más marginal. Sino que lo que tiene que hacer es tratar de buscar a partir de la práctica, de qué está sucediendo en la práctica, las mejores soluciones para tipos de casos. En cierto sentido, disuelve la figura del dogmático. ¿Por qué llevar a cabo o por qué hacer esto? No porque el derecho, como diría tal vez Atienza, sea una práctica, sino más bien o la razón que a mí me parece más plausible es porque tengamos la creencia de que escribir un manual de derecho penal o de derecho procesal hace que el mundo sea un lugar mejor. Escribir un manual o un artículo en una revista hace del mundo un lugar mejor. A ver, esto puede hacer del mundo un lugar mejor en dos sentidos. En un primer sentido, puede hacer del mundo un lugar mejor porque sí. ¿En qué sentido? Bueno, casi kantianamente lo mismo que tenemos la obligación de decir la verdad, alguien podría decir que tenemos la obligación de señalar cuáles son las respuestas correctas. Pero no sé si esto hace del mundo un lugar mejor. Yo no creo que escribir artículos de dogmática o de civil sea un acto que hace del mundo un lugar mejor. Me suena un poco raro. Tendría que ser, entonces, porque hace que la práctica mejore. Claro, ¿escribir artículos de procesal, de civil, mejora la práctica? Bueno, depende. ¿Leen los jueces dogmática? ¿Se leen en serio a civilistas, procesalistas, penalistas? Ya les digo que esta respuesta cambia mucho a lo largo de nuestros países. No me meto en el mundo angloamericano, donde son bastante irrelevantes. Citan solo jueces. En España, por ejemplo, no se citan a los dogmáticos. En América Latina depende, en algunos lugares sí, en otros no. Pero ¿realmente cumple su función la dogmática jurídica? ¿Consiguen mejorar que los jueces formulen mejores decisiones para los casos? Lo que dice el cuarto modelo de ciencia jurídica, el modelo del ingeniero, es que, se me olvidaba la metáfora pospositivista. La metáfora pospositivista empleada por varios es la figura del médico. La figura del médico en el sentido de que lo que vienen a sostener es que la dogmática jurídica es como la medicina. No podemos simplemente diagnosticar como hacen los positivistas, diagnosticar y dejar que el tipo se muera. Lo que tiene que hacer la dogmática jurídica pospositivista es sanar. ¿Sí? Claro, diagnosticas y después aplicas el tratamiento. Cuarta metáfora, la metáfora del ingeniero.
la metáfora del ingeniero... A ver. La metáfora del ingeniero está construida en cierto sentido sobre el segundo Yering, sobre ese Yering tan malvado que pensaba que el derecho era meramente un instrumento y que lo único que había que hacer era servir a los fines sociales. El resto era irrelevante. Bueno, el ingeniero o el modelo ingenierístico de dogmática lo que hace es lanzar una crítica un poco dura al modelo pospositivista de derecho. Y es que le dice, ¿seguro que es como el médico? A ver, cuando yo voy al médico, sé cuándo el médico ha tenido éxito. Cuando no, me he muerto, evidentemente. En este sentido, el médico tiene un conocimiento científico que hace que me dé una pastillita o me mande determinada cosa que hace que yo sane. El hecho de que yo sane no es algo discutible. Lo que hace la dogmática pospositivista no es sanar. ¿Cómo sabemos si el enfermo si se ha puesto bueno o no? ¿Estamos de acuerdo en que el enfermo ha sanado? ¿O algunos pensamos que ha empeorado y otros que ha sanado? Lo que hace la dogmática pospositivista no es medicina, es más bien cocina, para todos los gustos. Desde luego, la cocina, o la buena cocina, está basada en un conocimiento milenario, literalmente. Y la alta cocina, la muy sofisticada, en muy buen conocimiento científico. Pero el hecho de que te guste un plato no es algo científico, no es como me enfermé, me sané, es me gusta, no me gusta. Lo que hace la dogmática pospositivista es cocinar platos al gusto del cocinero. ¿Por qué? Porque toda vez que nos dicen que los principios y valores del ordenamiento tienen que ser puestos en juego, bueno, claro, el ingeniero podría decir, yo también puedo poner en juego los valores, principios y derechos del ordenamiento en juego y tratar de reconstruir cuál es la mejor respuesta para los casos difíciles. Pero tiene un problema, y es que los principios suelen salir a cazar en parejas. Es decir, que siempre nos vamos a encontrar con conflictos entre derechos, con conflictos entre valores y con conflictos entre principios. Y no tenemos forma racional de resolverlo. Cosas como el equilibrio reflexivo rawlsiano, la ponderación alexiana y también atienciana, o ideas como el auditorio racional particular, sostendrían autores desde esta perspectiva. Estoy pensando en autores tales como Richard Posner. Lo que vendrían a decir es, todo esto son coberturas ideológicas, racionalizaciones ex post de decisiones tomadas por otras razones, porque ni el método de la ponderación no nos dice cuál es el resultado. En realidad lo que estamos haciendo es esconder debajo de un aura de racionalidad respuestas basadas en preferencias morales y axiológicas. Y entonces, bueno, entonces alguien podría decir, y con esto, Diego, prometo que voy terminando, llevo ya 50 minutos, ¿verdad? Está muy bien, profesor, adelante. Si necesitas unos minutos más, adelante. Entonces, vale. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, vuelvo con otra metáfora, que es la metáfora del barco. Imagínense que estamos en un barco que hace aguas. Empieza a tener hoyitos y nos está entrando agua. ¿Desde cómo reparamos la nave? Bueno, alguien podría pensar que lo ideal es llevarla a puerto. El problema es que estamos demasiado lejos del puerto. No hay manera de llegar a un puerto seguro donde garantizar nuestro conocimiento del mundo. Y entonces aferrémonos a la parte más sólida de la barca. A la parte más sólida de la barca para poder arreglar el hoyo. ¿Por qué esta metáfora? Porque los defensores de este modelo de tipo ingenierístico lo que te proponen es
volvamos a agarrar la parte más segura de nuestro conocimiento. ¿Y ese cuál es? El conocimiento científico, que es el que nos ha permitido hacer predicciones, construir barcos, construir aviones. Es decir, a partir del conocimiento mejor que tenemos, construyamos el conocimiento que tenemos un poquito más débil, que es cómo solucionamos nuestros casos difíciles. A partir de lo que sé científicamente, trato de mejorar aquello que tengo que decidir. Uy, ¿y esto cómo lo hago? Lo que hago es poner en el centro el mejor conocimiento que tengo del mundo para resolver los casos. Piensa un segundo en el análisis económico del derecho. ¿Qué es lo que pretende el análisis económico del derecho? Bueno, análisis económico del derecho hay de varios tipos. Pero lo que pretende el análisis económico del derecho, piensen si quieren en contratos o en responsabilidad, es a partir de cómo creo que se van a comportar los agentes económicos, porque así lo han hecho en el pasado, voy a tratar de proponer una solución para los casos difíciles. Igual no es tan raro. Les pongo un ejemplo de análisis económico del derecho antes de que naciera el análisis económico del derecho. Allá por los años 30, un famoso realista, William Douglas, se encontró con un caso, después fue presidente de la Corte Suprema estadounidense, se encontró con un problema de adscripción de responsabilidad en caso de que una empresa tuviera que responder por las acciones de sus empleados. El caso era un conductor de camión que se había desviado de su ruta para ir a comprar cigarrillos y al volver a la ruta había chocado y provocado daños. Evidentemente se demandó y la pregunta era, ¿responde el empleador o responde el empleado? Bueno, la dogmática civilística estadounidense tenía una respuesta muy sofisticada respecto a si se podía considerar que al estar ya volviendo de comprar cigarrillos, ya estaba desempeñando, desarrollando su trabajo. Lo que viene a decir Douglas es, esto no tiene ningún sentido, es una ficción total. Dice, replanteémoslo del siguiente modo. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es evitar que haya accidentes, ¿no? El derecho de daños sirve sobre todo para evitar que haya accidentes. Bueno, ¿quién está en mejor disposición para evitar que haya accidentes? ¿El trabajador o el empresario? Y dice, pues probablemente el empresario, porque es el que está en disposición de obligar al trabajador a llevar a cabo determinadas acciones y prohibirle otras. Le va a poder incluso despedir. Claro, si lo que queremos es evitar que haya daños, responde el empresario. Solo si apretamos al empresario vamos a conseguir la disminución del daño. Alguien podría decir, bueno, esto podría servir en algún sentido para el derecho económico, pero para el resto de... Piensen un segundo en cómo sería un buen estudio de derecho parlamentario si contásemos con un buen conocimiento politológico sobre el funcionamiento interno de los partidos políticos y del funcionamiento de los parlamentos. Uy, a lo mejor cambia un poco la dogmática del derecho parlamentario. O, como dijo el propio, propuso en cierto sentido... No, el ejemplo no es de Posner. Pregúntense si un debate como el del aborto puede ser afrontado así. A lo mejor es que nuestros desacuerdos valorativos son tan fuertes que no tiene mucho sentido tratar de resolverlos. Pero a lo mejor estamos de acuerdo en más cosas de lo que parece. Por ejemplo, en materia de aborto, alguien podría decir que estamos de acuerdo en que se debe garantizar o que aquello que hay que proteger es que muera la menor gente posible. Claro, esto podría pensar o podría llevarnos a pensar directamente que lo más conveniente es prohibir completamente el aborto.
El problema es que ha habido bastantes estudios que han demostrado que prohibir el aborto lo que hace es llevar al aborto clandestino. Y ahí no solo hay muerte o más abortos, sino más muertes de madres. 2 minutos para el último modelo, el de ciencia jurídica crítica. Miren, que era la metáfora del artista. Lo que diría un dogmático crítico, y aquí estoy pensando en el recientemente fallecido Óscar Correas, o en todo el movimiento Critical Legal Studies, el uso alternativo del derecho italiano, los movimientos críticos brasileiros, el argentino, por supuesto. Miren, esto, la dogmática, es nada más que otra forma de hacer política. Aquello que debe hacer el dogmático, el profesor de civil, el profesor de penal, es darse cuenta de que su actividad no es nada más que la continuación de la política por otros medios. Hacer dogmática significa intentar cambiar el mundo. Intentar cambiar el mundo en el sentido de mejorar el mundo. No en un sentido tal y como lo piensan los pospositivistas, los cocineros pospositivistas, de los valores insitos propios, inmanentes del ordenamiento jurídico. No existe eso como la burbuja jurídica. La burbuja jurídica o la burbuja es una construcción ideológica a su vez. El derecho no es nada más que un fenómeno de carácter político. Por tanto, hacer dogmática es comprometidamente. Cuando un dogmático procesalista escribe sobre prueba, tiene que ser muy consciente de que cuando dice que el estándar de prueba es A o es B, o la carga de la prueba es A o es B, lo que está haciendo es favorecer a determinadas clases en favor de otras. Y quien dice clases, dice géneros, grupos raciales. Claro, cuando planteamos que determinado medio de prueba es idóneo o no para probar un delito, lo que estamos haciendo probablemente es generar un sesgo o tratar de balancearlo respecto de lo que son las relaciones políticas de poder. Daría evidentemente para mucho más, pero lo que he querido ha sido contarles algunas de las alternativas que tienen. Que nadie piense, por favor, que hacer dogmática jurídica es algo que es evidente o claro. Las alternativas son muchas y la forma de elegir no es necesariamente o no es a través del concepto de derecho. Es a través de qué le pedimos a la dogmática, qué queremos ofrecer al mundo si somos dogmáticos o qué le queremos pedir a los profesores de derecho civil, de penal, de administrativo o de procesal. Muchas gracias. Bueno, profesor Álvaro, muchísimas gracias. A partir de este momento, como ya habíamos dicho, abrimos el espacio para las preguntas. Las preguntas pueden hacerse en forma verbal, pueden levantar la mano y se les da el uso de la palabra, o por el chat también pueden hacerlas. Mientras van pensando en las preguntas, yo quisiera comenzar la discusión, profesor Álvaro, con una cuestión que a mí me parece particularmente interesante. Hay algunos autores, filósofos del derecho, que yo los veo más en la postura de filósofos del derecho haciendo filosofía no para juristas, sino para filósofos, que proponen que la ciencia jurídica, en sentido empirista, ha matado la interdisciplinariedad en los estudios de derecho. ¿Cuál sería tu opinión o tu postura en relación con una opinión o postura como esas, ¿no? Que la ciencia jurídica empirista ha terminado por destruir la interdisciplinariedad
en el conocimiento jurídico o en la forma de producir o hacer conocimiento jurídico. No estoy seguro de entender. Interdisciplinariedad entendida en el sentido de diálogo entre disciplinas. Es decir, forma de producir conocimiento no exclusivamente monodisciplinario, sino a partir de un diálogo entre disciplinas. Vale, pero las disciplinas dentro del derecho o externas al derecho. Externas. Vale. Yo diría que justo lo contrario. Más bien, el empirista, el jurista empirista, si se toma en serio lo que está diciendo, ya lo decía Holmes, necesitamos contables, necesitamos matemáticos, necesitamos economistas, llega a decirlo. En la senda del derecho llega expresamente a decirlo. Dice, claro, es que para prever cómo decidirán los jueces necesitamos científicos duros, por supuesto. Claro, a mí me suena muy extraño pensar la interdisciplinariedad si no es... No, esto es, lo que iba a decir resulta excesivo. Se puede hacer interdisciplinariedad o transdisciplinariedad con diferentes disciplinas. Yo me puedo acercar a la filosofía moral, a la filosofía política, alguien podría decir, claro, quienes sostienen que el conocimiento jurídico es un conocimiento práctico y para la práctica tienden a acercarse naturalmente más a, ¿cómo se llama?, a las disciplinas de carácter práctico, filosófico. Pero miren, por decirlo así, los abogados más exitosos dentro de nuestras comunidades jurídicas están recurriendo a filósofos políticos y morales o están más bien recurriendo a economistas. No digo que esto sea la única forma de hacer derecho, ni que de hacer ciencia del derecho, ni que sea la mejor. Lo que estoy tratando de mostrar es que hay varias cosas que hacer. Hay mucho, mucho, mucho por hacer. Y desde luego las disciplinas o la ciencia jurídica empirista o realista a secas, claro, esa vive de la interdisciplinariedad, porque solos los que sabemos derecho no estamos en disposición de prever mucho o nada. O nos valemos de politólogos, sociólogos, economistas, o imposible realizar predicciones serias. Sí, muchas gracias. Justamente porque me encuentro pues en una discusión allí muy parecida. He compartido algunos textos del profesor Álvaro Núñez Vaquero para que ya para la posteridad puedan seguir profundizando en estas cuestiones. Y quiero también aprovechar para compartir uno mío que hace poco salió y que bueno, ahí está obviamente inspirado en esto que nos ha comentado hoy el profesor Álvaro, desde luego se encuentra citado allí, porque justamente es una discusión interesante. Yo también digo, para observar, por ejemplo, lo que hace Guastini, por ejemplo, es un diálogo constante con la filosofía del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo negar que haya una interdisciplinariedad? Yo pienso que quienes niegan esto tienen es una posición ideológica de rechazo, ¿no? Marcadamente ideológica y de rechazo, que yo creo que los lleva a violar la ley de Hume, ¿no? Pero, ojo, Diego, mi discurso va limitado a la dogmática jurídica. ¿En qué sentido? A aquellos que se ocupan en concreto de analizar el contenido del derecho. No tanto a los teóricos y filósofos del derecho. Es una discusión diferente que tiene, va por calles paralelas, pero que no es exactamente igual. ¿Por qué te lo digo? Porque, claro, alguien como Ricardo Guastini, desde luego, como decir, sabe un montón de filosofía del lenguaje, de filosofía de la ciencia, y no solo de esto.
Pero la interdisciplinaridad de la ciencia jurídica a la que me estoy refiriendo yo es para poder hacer predicciones. El propio Guastini ha venido sosteniendo tradicionalmente que la función de la ciencia jurídica era efectivamente hacer predicciones sobre cómo decidirán los jueces. Pero dice, no la mía, yo soy un teórico del derecho, mi función es otra. Esto lo tienen que hacer los penalistas, los procesalistas, los constitucionalistas. Sería muy útil entre los constitucionalistas hacer esto. Ok, muchas gracias por esa aclaración, profesor Álvaro. Bueno, Andrés Palacio, me dicen que ha levantado la mano. Andrés, te escuchamos. No te veo, Andrés. Ah, ya te vi. Hola, muy buenos días. Bueno, quería primero saludar a todos los asistentes. Muy agradable la invitación que nos han hecho el día de hoy. Yo quería preguntar si el panelista considera que la dogmática jurídica, para aplicar la norma, es posible hacerlo si esa dogmática no ha estado intrínseca en la creación de la norma en el órgano legislativo, ¿no? Yo creo que antes de mirar la dogmática en la norma, es esencial que esa dogmática sea mirada por el legislador y quede intrínseca en la norma, ¿no? Para poder ser descubierta después por el litigante, ¿no? Y basarse en esa filosofía que llevó a esa creación de la norma para descubrir esa interpretación. La pregunta es si usted cree que uno puede aplicar la dogmática jurídica en una norma cuando ésta no ha sido aplicada desde el inicio de la creación de la misma. Vale, perfecto. ¿Respondo? Sí, por supuesto. Vale. A mí me gusta de vez en cuando decirle a mis estudiantes de licenciatura, de grado o pregrado, decirles una cosa bastante provocadora, y es que, parafraseando a un primer ministro francés que dijo que la guerra era algo demasiado importante como para dejárselo a los militares, a mí siempre me ha parecido que el derecho es algo demasiado importante como para dejárselo al legislador, de manera un poco malvada. No sé cómo será en Colombia. Al menos en España, gran parte de la normativa jurídica viene escrita directamente por dogmáticos. Esto es verdad. Esto es verdad. De hecho, nuestros grandes códigos son la máxima expresión de una determinada dogmática o de la mejor dogmática de su tiempo. Los tenemos mejores y peores, pero pensemos en el Código Civil colombiano o en el Código Civil chileno de Bello. En este sentido, como decir, se considera que son obras muy bien construidas. ¿Es posible aplicar o emplear la dogmática cuando el legislador no tenía en mente esto? Claro que es posible. Otra cosa es que, uno, sea una buena idea y dos, tenga buenos resultados. Pongamos que lo que hemos tenido ha sido un legislador, yo qué sé, extremadamente funcionalista en teoría del delito, ¿vale? Y tenemos una dogmática, yo qué sé, antifuncionalista, por decirlo así. ¿Puedo yo, con mi dogmática antifuncionalista, hacerle decir al Código Penal funcionalista lo que yo quiero hacerle decir? Claro, por supuesto. Somos perfectamente capaces. Hombre, habrá alguna cosa que no podamos hacer porque tengamos algún texto que sea demasiado claro y, ¿cómo decir?, nos demos cuenta de que hay un límite, pero si no, los dogmáticos tenemos o tienen una capacidad de construcción, de crear, a partir de lo que dice el legislador, tremenda. ¿Es esto una buena idea? Supongo que formulo una pregunta que no sé responder. Depende de qué es lo que esperemos de la dogmática. Si lo que esperamos es que mejore el derecho, bueno, habrá que ponerse manos a la obra.
Si lo que pretende es dar cuenta, bueno, habrá simplemente que abstenerse. Pero digamos que sobre esto no tengo una respuesta del todo clara. Sobre esta segunda pregunta. Bueno, perfecto. Gracias, profesor Álvaro. Hay un callo tuyo que quiere hacer una pregunta. Álvaro Guerrero. ¿Cómo estás, Álvaro? Te escuchamos. Bueno, muchas gracias al profesor Álvaro Núñez. Muy excelente su discusión, su presentación. Quería comentarle desde el caso colombiano. En Colombia uno ve que los jueces, los magistrados aplican tajantemente la ley, hay un culto excesivo a la ley y aplican a rajatabla el Código Civil, dura es la ley pero es la ley. Y a veces no tienen en cuenta el dogmatismo jurídico, no estudian filosofía del derecho, nada de teoría del derecho, solamente quieren estar apegados a la norma. Y cuando uno desde la academia llega con teorías como siquiera el positivismo jurídico, después con el pospositivismo jurídico, el neoconstitucionalismo, lo ven como un filósofo, lo ven como alguien que no está centrado, dicen ellos. Particularmente me gusta, digamos, el pospositivismo, ver el concepto del derecho no solamente como la norma, sino como los principios, los valores, esa alianza del derecho positivo con el derecho natural, de que en la Constitución como norma de normas también esté normas morales. Veo muy bien eso para la sociedad. Sin embargo, incluso ahora con la crisis económica que se ha fortalecido por la pandemia, veo, o esa sería la pregunta, si hay una tendencia muy fuerte hacia el modelo del análisis económico del derecho, que lo que importa es la economía. Lo que importa es lo que diga el Banco Mundial, lo que importa es lo que diga el Fondo Monetario Internacional, lo que diga es lo que diga el Banco Europeo o el Banco Mundial y no importa los principios, los valores, no importa el interés general. Veo como que hay un decaimiento muy fuerte del dogmatismo jurídico y frente a la economía. ¿Cómo lo ve eso, profesor Álvaro? En determinados contextos, sí, desde luego. Pero yo lo que no haría, Álvaro, es verlo como algo ajeno a nosotros. Mira, hay una discusión que se nos ha hurtado muy recientemente. Se nos ha hurtado porque no hemos participado suficientemente en ella y ha quedado en manos de economistas y de médicos. Álvaro, ¿a quién le damos los respiradores? ¿Cuándo reabrimos la economía? Yo no estoy diciendo que haya que abandonar la dogmática más tradicional, pero lo que no podemos hacer, creo, es parapetarnos en determinadas formas de hacer dogmática para evitar algunos problemas contemporáneos muy duros. Yo creo que esa ha sido una conversación o una discusión que se nos ha hurtado. Se nos ha hurtado, se nos ha robado, porque son problemas de derechos, de satisfacción de derechos en contextos de escasez, en los que somos perfectamente conscientes de que tenemos que sacrificar cosas. No sé si la economía será el mejor medio para analizar estos problemas. Lo que sí tengo muy claro, Álvaro, es que lo que no podemos hacer es quitarnos a un lado y parapetarnos en que todos tienen derecho a la vida, que desde luego, pero no sé si nos va a ayudar a resolver algo. Por eso, más que... Supongo que en cierto sentido comparto esa queja respecto de que, claro, ha habido los juristas en los últimos 50, 60 años hemos perdido muchísimo poder. Antes éramos de las profesiones mejor valoradas y formábamos parte de todos los comités y todos los centros de poder más importantes.
y hoy en día no es así, hemos sido claramente desplazados por economistas. No sé si esto ha sido bueno o malo, es desde luego un hecho. Lo que me parece que no debemos hacer es, por el hecho de que haya instrumentos que vienen de otras disciplinas, renunciar a analizar con esos instrumentos algunos de los problemas candentes. Yo soy, me parece, tal vez se me haya notado, soy muy crítico de dogmáticas de carácter como la pospositivista. Recordando otra cosa que decía Germano Latienza. Si es exagerado escribir o pensar siempre contra alguien, o afirmar que se piensa siempre contra alguien, pero yo pensé contra un tipo de dogmática como es la dogmática pospositivista, especialmente hacia un determinado tipo de dogmática de los derechos humanos, no toda, un determinado tipo de dogmática de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque me parece que únicamente lo que estaba haciendo era ofrecer razones de carácter emotivo sin hacerse cargo de cómo están las cosas realmente en el mundo ahí fuera. En una torre de marfil bien alta desde la que se ve la realidad jurídica muy abajo, muy lejos. Me parece que la dogmática jurídica tiene que, si quiere realmente ser relevante e incidir en la práctica, tiene que conocer muy bien el mundo real. Y a veces esto implica conocer muy bien la economía o la sociología o cosas parecidas. No sé si te he respondido, Álvaro. Sí, muy bien. Gracias. Quería hacer una pregunta, no sé de pronto si me desvío un poquito de su discusión, de la presentación de hoy, pero viendo su hoja de vida y, digamos, ese es un fuerte interés mío, porque yo tengo mi maestría en la Carlos III de Madrid, hice mi tesis de maestría sobre lo que se denominaría la regulación de los datos genéticos y las bases de datos de ADN para investigación criminal. Eso fue, digamos, no hubo discusión en Europa prácticamente que se implementó en todos los estados, pero cuando vengo a traer esa discusión aquí en Colombia, aquí hay una muy fuerte impunidad y a la propia fiscalía no le interesa la base de datos de ADN para criminales, desde entrada. Pero, digamos, cuando yo realicé mi investigación, fue una investigación muy de fuentes jurídicas, lo que decían las declaraciones internacionales, como la hice la investigación en España, lo que decía, digamos, la normatividad interna, lo que decía la Unión Europea, y hacía un derecho comparado con Argentina, con Chile y punto. Pero nunca, incluso ya cuando sustenté la tesis y que algún día quisiera retomarla para tesis doctoral, es usted que conoce más, tiene su doctorado en ese tema, ¿qué metodología le sirvió para la investigación? Fuera de las fuentes, sino, digamos, ¿cuál fue su teoría para esa investigación, la teoría a partir de la dogmática? Es que, Álvaro, lo que estaba diciendo antes es que yo no hice dogmática, yo hice una tesis sobre la dogmática. Mi trabajo no consistió en irme a ninguna fuente. Mi trabajo consistió en analizar las tesis de profesores como Atienza, Mino, Wroblewski y una larga serie. Álvaro, la pregunta no es ¿qué método es el que tengo que seguir? Es ¿qué quiero hacer? ¿Qué quieres hacer, Álvaro? Solo una vez que tengas claro esto, podrás plantearte el método. Porque si lo que quieres es simplemente dar cuenta de cuál es el derecho, bueno, trata de ser lo más neutral que puedas. A lo mejor lo que te interesa no es simplemente mostrar. Tú lo que quieres es convencer a alguien. A lo mejor lo que quieres, Álvaro, es convencer a políticos para que implementen este sistema. Pero entonces tu trabajo no tiene que consistir en mostrar o solo instrumentalmente en mostrar. Tu trabajo tiene que consistir en mostrar las bondades, argumentar o proponer por qué deberíamos adoptar esto. Mostrando esta ventaja, esta ventaja, esta ventaja. Gracias. Muy bien.
Muy buena sugerencia, gracias. Muchas gracias. Por favor, hay uno de los participantes que tiene su micrófono abierto. Amalia, por favor, colabóranos con tu micrófono. Gracias. Hay otra pregunta. El profesor Fernando quiere hacerte una pregunta, profesor Álvaro. Sí. Profesor Álvaro, de nuevo, los saludo. Buenos días. Buenos días. Me fascinó su conferencia, me encantó. Yo quiero hacerle una pregunta. La dogmática jurídica nos ayuda a organizar y a sistematizar el derecho. ¿Sí? Cuando el derecho se aplica por parte del órgano administrativo, ¿sí? Ese funcionario administrativo que es el que tiene que aplicar, digamos, el derecho en cuanto a la protección, por ejemplo, de los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Cuando se llega a ese momento, entonces la dogmática nos ayuda a organizar y a sistematizar. Pero cuando organizamos muy, muy bien y sistematizamos muy bien, llegamos como a ese microsistema normativo en el que ese aplicador, digamos, de administrativo, ese operador administrativo, puede llegar a aplicar el derecho de diferentes formas, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando hay un vacío, cuando hay, digamos, una laguna. Entonces, sistematizamos el derecho, llegamos a lo básico que es la aplicación del derecho. Y ahí encontramos que de pronto no hay una norma. El derecho positivo no prevé, digamos, una situación. Y al no haber esa norma que nos ayude a fundamentar la manera en que va a actuar ese operador administrativo, pues encontramos una laguna. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe hacer ahí el operador administrativo cuando encuentra que no hay un respaldo positivo, un respaldo pues, de una norma positivamente creada para resolver esa situación? ¿Acudiría de pronto digamos, a principios, a fines, ¿sí? Y en ese sentido, podríamos pensar que no solo aquí en Colombia, bueno, nosotros tenemos las ramas del poder público. Entonces, digamos que no solo el legislativo es el que crea el derecho, ¿sí? Sino que también de alguna forma el órgano administrativo crea derecho cuando tiene que resolver esas situaciones. Y eso sería como un pospositivismo aplicado a la administración. Miren, lo que no es que sea un pospositivismo aplicado a la administración. Lo que te va a decir un positivista simplemente es que, bueno, el órgano tiene discrecionalidad. Discrecionalidad no significa, esto ha pasado muchas veces, no sé por qué. La gente se piensa que discrecionalidad es tiro una moneda al aire. Creo que no hay nadie que tire monedas al aire, o al menos no en este contexto. Es muy raro. Pareciera que hicieran verdad lo que decía un juez estadounidense, que decía que llevaba debajo de la toga un dado y cuando no sabía tiraba el dado y... Cuando nos encontramos con un vacío, me parece que no es demasiado insensato pensar dos cosas. Primero, que todos intentamos buscar la mejor respuesta posible. Esto me parece más o menos sensato. Y diría que la segunda es que pensamos que no solo que lo hacemos, sino que además debemos hacerlo. El hecho de que haya una laguna no parece que resulte plausible decir que implica decidamos lo peor ni cosas por el estilo. Lo que va a hacer un operador que se encuentre con una laguna es intentar buscar, si piensa que hay cosas como en los principios, si piensa que si no hay respuesta, entonces tiene que denegar, lo que sea, porque es algo no recogido por el derecho. Digamos que son diferentes tesis acerca de qué debería hacer
un operador administrativo sobre la que no tengo una respuesta clara. Pero no diría que implica un pospositivismo así directo. Alguien podría decir, o una forma de razonar de este modo. No es que haya quien lo pueda decir, sino que lo han sostenido muchos positivistas. Si lo que se está es, dado que estamos en la administración pública, reclamando algo, solicitando algo a la administración pública, si esto no está contemplado y en este sentido tenemos una laguna, de negación. Esto sería algo formalista, pero que también funciona perfectamente, cualquiera de las dos opciones. Y hay buenas razones para ambas, ¿eh? Tanto para pensar que tenemos que buscar a través de los principios, valores, irnos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana si hace falta, o bien decir, bueno, si no está regulado, entonces la administración no puede conceder nada que no haya sido expresamente previsto por principio de legalidad de los actos administrativos. Por lo tanto, simplemente tengo que rechazar. Cosa diferente es que en Colombia, y no solo en Colombia, tenéis un órgano administrativo de revisión judicial bien fuerte que crea una fuerte jurisprudencia. Pero esto no tiene ni de positivista ni de pospositivista nada. Lo que tenemos es órganos de carácter jurisdiccional que sí están colmando lagunas, esto parecería evidente, al menos identificando cuál era la respuesta de todas las posibles, y que esto está funcionando hacia abajo a manera casi de precedente, claro. Y no solo en Colombia, está pasando en muchos sitios. En Chile, por ejemplo, la Contraloría General de la República, a través de sus dictámenes, tiene un papel fortísimo a la hora de establecer cuál es la interpretación correcta de toda la legislación administrativa. No sé si te respondí bien. Sí, sí, de las dos formas posibles, yo estaba pensando más en la primera porque no lo dije, pero pensaba en derechos fundamentales que se tienen que atender sí o sí. Entonces, ante la ausencia, digamos, de ese formalismo jurídico, pues hay que acudir a principios, valores, fines, etcétera. Y ahí es donde se me ocurrió pensar que la administración también crea derecho. Porque, bueno, el legislador lo crea evidentemente, el órgano que tenemos nosotros como la Corte Constitucional, que es parte de la rama judicial, también pues ese es un gran debate porque inclusive a veces le da órdenes al Ejecutivo, le dice usted tiene que hacer esto, ¿sí? Como cuando se declara el estado de cosas inconstitucional, que es una figura que se ha utilizado ya varias veces en Colombia, y ahora el órgano administrativo, que al haber ausencia de, digamos, de formalismo jurídico, entonces tiene que tomar unas decisiones que para mí serían como una especie de creación normativa. No, claro que crean derecho, pero el hecho de admitir que los jueces crean derecho no te convierte en pospositivista. El hecho de que yo, en cuanto operador, tenga que crear derecho tampoco me convierte en pospositivista, incluso aunque tenga temas de derechos fundamentales. Yo podría ser hiperformalista a la hora de interpretar los derechos fundamentales y decir, mira, lo único que vale es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y Corte Interamericana. Si sale de lo que ha dicho Tribunal Constitucional y Corte Interamericana, no son derechos fundamentales. Muchas gracias. Digamos que aquí lo que hay que tener claro, Fernando, es que estamos tomando posición respecto de determinadas cosas, que aquí de natural no hay nada, en el sentido de que lo que tenemos que hacer es ser muy consciente de que es lo que queremos hacer y no naturalizarlo. Si uno dice, mira, yo es que lo que quiero hacer es defender los derechos humanos a costa de cualquier cosa. Esta me parece una opción no legítima, válida incluso. Pero no por el hecho de encontrarme una laguna existe una fuerza natural como un arroyo, como una vertiente de la naturaleza que me lleva a tener que construir una decisión. No. Esto es un compromiso de carácter práctico y moral acerca de qué debe hacer la administración pública. Y claro, especialmente en Colombia hay muy buenas razones,
porque durante muchos años, demasiados años, el legislador ha estado profundamente inactivo y ha sido a golpe de corte, a golpe de administración, que se han conseguido cubrir gran parte de los derechos fundamentales. Pero cuidado, esto no es ni algo natural, ni algo que esté absolutamente claro en el derecho. Para nada. Es un compromiso de carácter práctico, con el que estoy al 90% de acuerdo, pero no es algo de no me queda más remedio que no. No, porque tenemos teorías de los derechos fundamentales discordantes que nos permiten justificar más de una posición. Claro, si alguien te podría decir, bueno, ¿esa violación ha sido culpa de la administración? No. Los derechos fundamentales básicamente son derechos, alguien te podría sostener una teoría bastante clásica de los derechos fundamentales, son derechos de los ciudadanos frente a la administración, pero no frente al Estado, pero no frente a otros ciudadanos, por poner solo un ejemplo. Y no podemos decir que esta es una teoría completamente implausible o absurda, para nada, diría yo. Digamos que lo que me parece que hay que tener claro es que esto implica compromisos prácticos, implica compromisos ideológicos, sin ningún problema, hay que llamarlo por su nombre. Ok, profesor Álvaro, bueno, vamos con una última pregunta ya para ir cerrando. Vitocho García pregunta por el chat. Te quería preguntar por la diferencia entre el modelo crítico y el modelo pospositivista. Si he entendido bien, el modelo crítico, en el modelo crítico el derecho es un medio más para alcanzar un modelo de sociedad conforme a un discurso político. En el modelo pospositivista debemos interpretar el derecho o utilizarlo de manera que nos dé respuestas correctas. Ambos no pretenden lo mismo, el derecho como medio para llegar a resultados considerados correctos. Para llegar a fines correctos, sí. Lo que pasa, ¿cómo decirlo? Hay múltiples puntos en los que se separan ambas teorías. Por un lado, hay un primer punto de vista metodológico. Los modelos críticos suelen adoptar metodologías cercanas a la filosofía posmoderna y a un determinado tipo de sociología cualitativa, no cuantitativa. Mientras que la dogmática jurídica de carácter pospositivista suele inspirarse más bien en lo que era la dogmática axiológica alemana del 19. No solo en esto, pero también en esto. Dos, mientras que la dogmática jurídica la dogmática pospositivista considera que hay un ámbito de autonomía del derecho en el que existe algo así como una clase de razones jurídicas que están comunicadas con razones morales, pero hay cierta autonomía de lo jurídico respecto de lo moral. En este sentido, ellos son capaces, el pospositivista es capaz de reconocer el derecho injusto. No es en este sentido como un justnaturalista. Para el crítico, no es que no pueda distinguir el derecho justo del derecho injusto. Lo que dice es que no hay ninguna autonomía de lo jurídico respecto de lo político. No existe algo así como el razonamiento jurídico. Es todo razonamiento político, más o menos escondido. 3. Los modelos de carácter pospositivista son desde un determinado punto de vista ideológico conservadores. Conservadores no quiere decir conservadores de cosas de derechas, suelen ser conservadores de un determinado orden constitucional, ¿sí? De derechos fundamentales y de derechos humanos. Mientras que los modelos críticos suelen tener carácter más bien revolucionario. Quieren modificar profundamente las bases del ordenamiento jurídico, porque piensan que el ordenamiento jurídico en su base está amañado. En este sentido, por ejemplo, alguien como Fernando Atria ha hablado en Chile de la Constitución tramposa.
Alguien podría decir que Fernando Atria no es un crítico. En realidad creo que sí, pero esto es otro discurso. Lo que sí lo convertiría a Atria en un crítico seguro, o al 100% seguro, es que dijera que no es la Constitución chilena actual de Pinochet aquella que es tramposa, sino que es el propio derecho el que es tramposo. Los críticos, en este sentido, lo que vienen a decir es que algunas tesis de carácter jurídico, construcciones dogmáticas como aquella de los derechos subjetivos, lo que hace es cambiar la sociedad. ¿En qué sentido? En que nos consideran individuos aislados, favoreciendo, por decirlo casi en términos freudianos, pulsiones individualistas, desfavoreciendo o poniendo de lado aquellas de carácter comunitario. Los críticos estadounidenses esto lo supieron ver muy bien. Gente como Roberto Mangabeira Unger o sobre todo Duncan Kennedy, que se dieron cuenta de que los planes de estudios de las universidades estadounidenses tienden a situar en los primeros años, algo parecido se podría decir de las nuestras, los cursos teóricos, como algo que tienes al principio como para entender un poco de qué va esta historia, pero que luego empieza lo importante. Luego empieza civil, penal, administrativo, tributario. Teoría, historia, filosofía, estas son cosas que mejor o al principio del todo o al final, pero que no molesten. Que no molesten porque en realidad esto va de ganar juicios, de ganar pleitos y claro, de ser un individuo competitivo. Claro, lo que te diría un crítico es, ojo que las cartas están marcadas desde el principio. La idea de derecho subjetivo, la idea de que lo importante es el civil, es decir, la propiedad, el penal, la protección más aún de la propiedad. Sí, se podrían desde luego trazar muchísimas más diferencias, pero puntos en común, claro que hay. El más importante es que ambas coinciden en que tienen que mejorar la sociedad. Los críticos directamente pasando de la política a la sociedad, mientras que los dogmáticos pospositivistas, bueno, la conferencia de Manuel Atienza ayer fue un gran ejemplo, piensan que mejorando la dogmática vamos a mejorar el mundo. Ambos también son pasibles de la crítica de ser un poco ingenuos. Bueno, muchas gracias, profesor Álvaro. De verdad que ha sido un total deleite escucharte como siempre. Muchas gracias en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali por tu tiempo, por compartir con nosotros todo lo que has construido en todos estos años desde el punto de vista del conocimiento jurídico. Ojalá ya pronto pase todo esto y pueda ser presencial y nos puedas visitar en la universidad. Y ojalá. bueno, te extiendo también mis agradecimientos personales y públicamente te digo que te aprecio mucho, Álvaro. Lo mismo. Diego, un gusto, de verdad. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Este es el momento del cierre. Ya nos estaremos viendo en próximas conferencias. Profesor Álvaro, de nuevo, muchas gracias. Que tengas una excelente tarde ya, noche. Igualmente, muy buen día para todos por allí. Chao. Okay, hasta luego.